A Lituania, Letonia y Estonia se las conoce genéricamente como las repúblicas bálticas. A pesar de tratarse de países independientes y soberanos, esa denominación sugiere que han compartido una buena parte de su devenir. Sin embargo, más allá de las evidentes similitudes, existen notorias diferencias cuyo descubrimiento constituye uno de los alicientes de viajar a esta zona de la Europa nororiental. Las tres repúblicas han inaugurado juntas un nuevo y prometedor capítulo de su historia al incorporarse a la Unión Europea, algo que el visitante va a percibir en el ambiente al encontrarse con gentes emprendedoras y receptivas. Como países poco o mal conocidos, tienen mucho que ofrecer y desvelar, y dado el enorme potencial de sus atractivos turísticos, se están convirtiendo sin duda en el destino de moda. El casco antiguo de Vilnius, la capital de Lituania, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al pasear por sus calles, casi siempre con una ligera pendiente, encontramos una urbe pulcra y elegante que ha sabido preservar lo mejor de su herencia. De entre el interminable verdor de los bosques que la rodean, descienden los ríos Neris y Vilnia, y de este último surge el nombre de la ciudad. Su topografía, caracterizada por suaves colinas, acrecienta el placer que surge de la contemplación de sus edificios desde una diversidad de ángulos insólitos. Vilnius fue fundada en 1323, año en el que el gran duque Gediminas apadrinó el proyecto de crear una ciudad que atrajera a mercaderes y artesanos. La leyenda, sin embargo, rehúye lo prosaico. Según ella, el gran duque soñó mientras descansaba de una jornada de caza con un enorme lobo de hierro que aullaba como si fueran 100. Un anciano adivino interpretó el sueño. Allí Gediminas fundaría una ciudad que sería invencible como el lobo y famosa en el mundo entero. Gediminas ya tenía su leyenda. También entraría en la historia al rechazar las invasiones teutónicas. De esa proeza da fe el castillo, uno de los símbolos de la ciudad. La historia de Vilnius es la historia de Lituania, una historia que comparte muchos destinos con las otras dos repúblicas. Vilnius ha sido ocupada repetidas veces por países vecinos, fue arrasada por los ejércitos de Napoleón y ha padecido enormes sufrimientos como el exterminio de la casi totalidad de la población judía durante la ocupación nazi o las masivas deportaciones bajo el régimen soviético. Sin embargo, el Vilnius del siglo XXI rescata lo mejor de una tradición secular. A menudo se ha dicho que la capital de Lituania recuerda a un palimpsesto, un antiguo manuscrito bajo cuyo texto se notan huellas de una o más escrituras anteriores. El crisol de culturas y credos la hacen ser necesariamente una ciudad tolerante, abierta y multilingüe. Al pasear por Vilnius, llama la atención toparse con innumerables iglesias de distintas confesiones y estilos arquitectónicos. En palabras de un obispo de Vilnius, sus iglesias nos hablan de la eternidad, lejos de intimidar, estimulan la fe. Por orden jerárquico, conviene detenerse en la catedral que domina la imponente plaza, auténtico centro histórico y lugar muy frecuentado por los lugareños.
En el mismo suelo se erigía hasta el siglo XIII un templo dedicado a Perkunas, el dios del trueno de la antigua mitología pagana. El catolicismo es en Lituania el culto religioso mayoritario, el principal hecho diferencial con respecto a sus vecinas Letonia y Estonia. En las otras dos repúblicas no encontraríamos una iglesia como la de San Pedro y San Pablo, uno de los ejemplos más espectaculares del barroco lituano, un barroco tardío y por eso mismo más perfeccionado. Más de 2000 esculturas viven en el interior de una de las iglesias mejor preservadas. El blanco del estuco refulge a lo largo y ancho de sus 3 naves. La manifestación más genuina y popular de la fe católica se puede observar a plena luz del día bajo el arco que forma uno de los lugares más carismáticos de Vilnius, la Puerta de la Aurora, la única puerta que aún se conserva de la antigua muralla. Encima del arco se divisa la Virgen de la Aurora, otro de los símbolos de Vilnius. Por unas escaleras contiguas se accede a la pequeña capilla. Allí, una pintura de principios del siglo XVII representa a la Madre Misericordiosa de la Puerta de la Aurora, a la que se le atribuyen poderes milagrosos. La imagen es habitualmente visitada por peregrinos, que en muchos casos llegan desde procedencias remotas. Bajando por la pendiente que hay frente a la Puerta de la Aurora, recorremos la calle Pilies, que significa la calle del castillo, la vía más antigua y mejor armada de la ciudad. En ella se agolpan terrazas, tiendas y mercadillos. El concepto renacentista de alegría y esplendor que tuvo el pasado de la ciudad refulge en este tramo. Una de sus fachadas pertenece a la Casa de los Signatarios, donde el 16 de febrero de 1918 se firmó el Acta de la Independencia de Lituania. La soberanía alcanzada entonces fue dramáticamente interrumpida en virtud del pacto Molotov-Ribbentrop. La arquitectura tradicional de las casas lituanas, presente en la calle Pilies, reserva a sus moradores generosos patios interiores. Unos han sido rehabilitados y convertidos en agradables hoteles, otros nos deparan alguna que otra sorpresa. En pleno casco antiguo aparece la Universidad de Vilnius, una de las más antiguas de Europa, fundada por los jesuitas en 1579. El patio mayor es el más apreciado por su conjunción de estilos y su importancia histórica. En él se encuentran el Aula Magna y la Iglesia de San Juan. El patio del observatorio rinde homenaje a la astronomía, una de las especialidades docentes que dio renombre a la universidad. La Sala Smuglewicz, llamada así en honor al pintor polaco que fundó la Escuela de Bellas Artes de la universidad y autor de su decoración, es hoy la imponente Biblioteca Pública. Entre los tesoros que custodia se encuentra el primer libro en lengua lituana, el Catecismo, compilado por Martynas Mažvydas, que vio la luz en 1547. Se nos ocurrió que precisamente la universidad sería el lugar ideal para que un experto, el profesor de filología Bonifacas Estuncia, nos hable de la lengua vernácula, una lengua que ha preservado, sin apenas cambios, su antiguo sistema de sonidos. El lituano pertenece al grupo báltico de las lenguas indoeuropeas y está emparentado con el sánscrito. Es el idioma más arcaico de Europa de los que aún están vivos. Estuvo en riesgo de desaparecer en los tiempos de la ocupación de la Rusia zarista primero y de la Unión Soviética después, al estar prohibido hablarlo y usarlo en público. La calle Pilies da mucho de sí. Basta asomarse a otro de sus patios y escuchar una conocida balada que invoca al sol como fuente de vida. El padre del joven bucólico regenta un taller artesanal donde se trabaja la madera,
una tradición muy ligada a estas tierras. Una de sus creaciones más interesantes consiste en reproducir instrumentos musicales antiquísimos. Jonas Bugailiskis quiere también preservar otra tradición que está muy presente en Lituania, las esculturas del Cristo preocupado. Llevo 35 años haciendo este trabajo. Mis antepasados también trabajaban la madera. Fabrico instrumentos musicales antiguos fielmente reproducidos de los que hay en los museos. También me dedico a los Cristos preocupados, una tradición muy antigua. Tienen forma de tótem, por lo que constituyen una síntesis del paganismo y el cristianismo posterior. Las figuras del Cristo preocupado velan el memorial de los fallecidos en defensa de la deseada independencia. El Parlamento la declaró el 11 de marzo de 1990. La Unión Soviética no la aceptó y unos meses más tarde sus tropas tomaron la torre de la televisión. Mataron a 13 personas que resistían pacíficamente, hecho que aceleró el fin de la dominación soviética y el reconocimiento internacional. Desde 1992, la Constitución aprobada por referéndum rige los destinos de Lituania. Si se pregunta a un lituano quién es el personaje más relevante del país, es muy probable que no mencione a un político, escritor o militar, y sí mencione a Arvydas Sabonis, el célebre pívot de Žalgiris Kaunas. Y es que el baloncesto es el deporte número 1 de Lituania, como comprobamos en la escuela que lleva el nombre de otro gran jugador, Šarūnas Marčiulionis. En Vilnius aún perduran algunos recuerdos del pasado soviético, como las estatuas del Puente Verde, puro realismo socialista. Pero no todo ese legado ha sido negativo. La ciudad goza, desde hace décadas, de un eficaz sistema de transporte de trolebuses que, convenientemente actualizado, es en buena medida responsable de la calidad del aire que se respira. Uzupis, uno de los distritos más antiguos, situado a la orilla derecha del río Vilnia, pasó del más absoluto abandono de la etapa anterior a constituirse en el corazón actual de la vida bohemia. Los jóvenes artistas que lo frecuentan llegaron a proclamarlo simbólicamente como república, siendo su presidente el cineasta Romas Lileikis y sus estatutos el humanismo y la libertad de espíritu. La estatua del ángel de Uzupis fue erigida en 2002 como estandarte del pequeño Montmartre de Lituania. Adentrándose por la suave colina que forma el barrio, se llega a un mirador desde donde contemplar el perfil oriental de Vilnius. Del perfil occidental destaca el voluminoso edificio del Hotel Reval, presente en las 3 capitales bálticas. Representa un ejemplo de cómo la típica mole de la arquitectura comunista ha sido reconvertida en un edificio moderno y funcional. Sin duda, la potenciación de los recursos turísticos, como la conversión de antiguos edificios en elegantes hoteles, es un inequívoco signo de los nuevos tiempos. El contraste entre modernidad y tradición aparece constantemente. El 6 de julio se celebra la Fiesta Nacional de Lituania. La música y los bailes folclóricos inundan la explanada de la catedral.
El viajero trasnochador quizá necesite un cambio de aires y decida mezclarse con las sordas modernas, y aunque sabe que todas las discotecas del mundo son iguales, se sumerge en la noche de Vilnius a la búsqueda de notas autóctonas. ...28 kilómetros al oeste de la capital, arribamos a un paraje de gran belleza, ideal para recuperarse de posibles excesos. Trakai fue la antigua capital del Gran Ducado de Lituania durante la Edad Media. Da fe de ello el castillo que se erige desde el siglo XIV sobre una minúscula isla en medio del lago Galve. Pero lo más interesante de Trakai aguarda en la calle Karaimu. Las casas de madera y vivos colores de los caraítas tienen una peculiaridad. La puerta de entrada se sitúa en la parte trasera. En la pared que da a la calle hay 3 ventanas, una para Dios, otra para el gran duque Vytautas y la tercera para los familiares. En 1397 llegaron a Trakai 380 familias de caraítas procedentes de Crimea para proteger a Vytautas. Hoy aún quedan 14 familias descendientes de aquellos guerreros étnicamente emparentados con tribus turcas. La Kenesa es su lugar de culto. El caraísmo interpreta literalmente el Antiguo Testamento, siendo una corriente herética para el judaísmo. Sin embargo, los caraítas de Trakai, por su origen turco, también recibieron influencias del Islam. A unos kilómetros de Šiauliai y sobre una modesta elevación del terreno, más de 50.000 cruces componen un paisaje sobrecogedor, testigo en el pasado de la fe católica como medio aglutinador y manifestación de repudio frente al invasor. La afamada Colina de las Cruces surgió en honor de los muertos por la rebelión de 1831 contra las autoridades zaristas. Después, en tiempos de la ocupación soviética, se retiraron varias veces las cruces, pero cada noche acudían los lituanos para reponerlas. Hoy en día las hay de todos los tamaños y de los más insólitos materiales. Un parque botánico que alberga hasta 200 especies de árboles hace las veces de tarjeta de presentación de Palanga, el pueblo veraniego más popular de Lituania. El neobarroco palacio del conde Tiškevič y sus jardines colindantes ofrecen los mejores fondos para inmortalizar el inicio de una nueva vida. El palacio, convertido en museo del ámbar, guarda en su interior hasta 5.000 piezas de restos fosilizados. El ámbar del Báltico ya era famoso en el mundo antiguo por su uso ornamental. Los centros vacacionales a orillas del Báltico ofrecen relax y contacto con la naturaleza. De hecho, los balnearios, la brisa marina y el aire fresco de los bosques de coníferas aparecen como el principal reclamo. Nos desplazamos a la península de Neringa, cogiendo un transbordador en Klaipėda. El alargado brazo de tierra nos adentra en uno de los lugares más selectos y tranquilos del país. La primera parada nos brinda la oportunidad de contemplar una reserva de cormoranes. Habitan árboles desnudos debido a que la acidez de sus excrementos matan la corteza. Nida, destino final de la excursión, se muestra ante nuestros ojos como uno de esos pueblecitos costeros de ensueño. Sus coquetas casas de madera recrean elegantes y sobrios colores.
Una de las definitivas pruebas de que el estrés se abandona a las puertas de Nida la encontramos sobre una colina de las afueras. La residencia de verano de Thomas Mann, hoy convertida en un pequeño museo en recuerdo de su antiguo propietario. El autor de La montaña mágica o La muerte en Venecia se entregó al duro oficio de escribir en estos bellos parajes. Llama la atención ver en los alrededores de Nida imponentes dunas, extensas áreas de arena empujada por el viento que aparecieron hace 3 siglos. Desde el aire se nos revela la península de Neringa, una espada de tierra procedente de Kaliningrado, el territorio de Rusia que ha quedado encerrado entre Polonia y Lituania. Hay muy pocos lugares en Europa, como en las repúblicas bálticas, con centenares de kilómetros de playas intactas y libres de masas y edificaciones. Observamos, asimismo, que no hay montañas en esta parte de Europa. Las superficies más altas apenas alcanzan los 300 metros sobre el nivel del mar. Desde el campanario de la Iglesia de la Trinidad, construida por una congregación alemana en el siglo XVIII, se divisa la ciudad de Liepāja, que alberga el segundo puerto más importante de Letonia. Dentro de la iglesia se hace evidente que hemos dejado el catolicismo atrás. El palco a la derecha del altar es un rasgo del luteranismo. Allí escuchaban misa los nobles que no se mezclaban con el vulgo. Creían estar un poco más cerca de Dios. En esta entrañable y nada ostentosa iglesia se halla uno de los mayores orgullos del país, el órgano no reconstruido más grande del mundo, con 131 registros. El reputado organista que lo cuida y maneja, Lothar Jerins, explica las características del órgano. Desde 1885 este es el órgano más grande del mundo que no ha sido reconstruido. Se tardó 130 años en hacerlo y tiene unos 7.800 tubos, bastantes más de los que se ven en la fachada. Sus peculiares registros alcanzan una amplia gama de bajos. Puede reproducir cualquier tipo de música y es un órgano muy conocido en toda Europa. Además, aquí se celebran habitualmente conciertos y festivales de órgano. El mismísimo Johann Sebastian Bach recomendaba que los órganos tuvieran este tipo de prestaciones. El órgano no tiene el sonido específico de la trompeta española, pero sí el de la trompeta en general. Uno de los grandes atractivos históricos de Liepāja lo encarna la base naval de Kara-Osta, una ciudad dentro de otra ciudad que fue la base elegida de la Armada rusa en tiempos del zar y del Pacto de Varsovia. Los búnkers aún recuerdan la Guerra Fría y a los nativos, un periodo oscuro, una zona prohibida que hoy es un reclamo turístico más.
Una parte de la población rusa que vivía en la base se marchó tras el desmoronamiento de la Unión Soviética. Otros se quedaron. En Letonia, cerca del 30% de la población tiene origen ruso. La prisión de Kara-Osta ha funcionado cerca de 100 años y tiene tras de sí una larga y siniestra historia de tropelías cometidas por los nazis y el KGB. Una insólita idea ha hecho que la prisión se convierta en escenario real de un montaje teatral en el que los turistas hacen el papel de prisioneros. La función se titula Detrás de las rejas y los actores alternan su actuación con explicaciones de los métodos represivos y depurativos utilizados en ese mismo lugar. Nuestros anfitriones nos contaron dos datos curiosos. Liepāja es la cuna de los grupos de rock del país y de la lencería femenina. En un ambiente más relajado, en un conocido café de la noche de Liepāja, oímos la balada de la ciudad, un himno local dedicado a la ciudad del viento. Laimīgs, laimai, dēlītēš, dēlītēš. Un pa brītiņām draugus plēš, pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, kurā piedzimst vējš. De camino a Riga, paramos en Kuldiga, una localidad del interior que ilustra los grandes recursos que Letonia y el resto de las Bálticas poseen en el turismo de naturaleza. El orgullo de Kuldiga son las cascadas Ventas-Rumba, las más anchas de Europa, con 110 metros. Letonia se cuenta entre los pocos países del mundo donde los ecosistemas naturales, en su mayor parte no afectados por la acción del hombre, todavía representan más del 50% de su territorio. Kuldiga apenas ha sufrido transformaciones en los últimos 150 años. Llegamos a Riga, la ciudad más poblada de las repúblicas bálticas a orillas del río Daugava. La capital de Letonia siempre fue un tradicional puente entre Europa occidental y Rusia. La ruta de los vikingos a los griegos, citada en las crónicas de la antigüedad, cruzaba Letonia desde Escandinavia y siguiendo el curso del río llegaba hasta Rusia y el Imperio Bizantino. La escultura del 800 aniversario de la ciudad nos recuerda que fue fundada en 1201 por caballeros germanos y 81 años después ingresó en la Liga Hanseática, la asociación comercial de las ciudades del norte de Alemania. El monumento a la libertad es el símbolo de la independencia nacional y un lugar muy conocido incluso para citarse. Se construyó en 1931 con donaciones populares para honrar a quienes fundaron la nación y lucharon por ella. Fue precisamente a partir de la primera independencia y del Tratado de Paz subsiguiente, durante los años 20 y 30, cuando Riga conoció una prosperidad sin precedentes. Entonces se la conocía como la Pequeña París. Richard Wagner es uno de los personajes ilustres vinculados a Riga. Dirigió el teatro alemán entre 1837 y 1839. En esa época compuso la ópera Rienzi, el último de los tribunos. Años después, regresó a la capital báltica y en el auditorio que lleva su nombre dirigió su ópera El holandés errante, siendo la primera vez que un director de orquesta miraba a esta y no al público.
Hoy en día, el auditorio de Richard Wagner sigue siendo uno de los puntales de la vida musical de Riga. La agradable ruta a pie por el casco antiguo de Riga, declarado también Patrimonio de la Humanidad, permite admirar un espléndido modelo de arquitectura medieval germana en la catedral gótica. La iglesia de San Pedro termina en una de las agujas que conforman el horizonte característico de Riga. En la torre hay un concurrido mirador desde el que se puede contemplar edificios como el conocido popularmente como la Tarta de Stalin, un regalo del dictador a la ciudad. En la plaza contigua y tras la estatua del mítico héroe Rolando se encuentra el emblemático edificio de las Cabezas Negras. La hermandad adquirió el edificio en el siglo XVII para cobijar a los mercaderes solteros que estaban de paso en Riga. San Mauricio, uno de sus patronos, estaba representado por la cabeza de un hombre de color. De ahí vino el nombre de la hermandad. La intensa ruta musical que ofrecen las repúblicas bálticas se enriquece con un sonido autóctono que procede de la Puerta Sueca, construida a finales del siglo XVIII para conmemorar la entrada de las tropas escandinavas. Desde una de las casas más antiguas de Riga, la de las Tres Hermanas, magnífico ejemplo de arquitectura medieval, se escuchan los cánticos callejeros que provienen del vecino Massa Gilde, o gremio menor, lugar de destino de los grupos folclóricos que todos los veranos se concentran en Riga. El etnógrafo Christian Barons llegó a recopilar a principios del siglo XX más de 200.000 dainas. Las dainas son canciones populares cortas de temas sencillos: la naturaleza, la familia, la vida cotidiana. También nuestra documentación decía que todos los letones se saben de memoria algunas dainas, pues han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Así que decidimos comprobar si esto era verdad. Aia žužu lača bērni, aia žužu, pekainami kaiņami žužu. Lecu, lecu dārziņai, lūdzu baltās rozes. Lecu, lecu dārziņai, lūdzu baltās rozes. Kur tu teci, gailīt mā, no rītīņā grumā. Heja tavam bratam, heja tavai mīlestībai, heja tava priekšā dejošos. Kas tecēja manis dēļ lielu ceļa gabaliņu, kas tecēja manis dēļ lielu ceļa gabaliņu. Bādu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, bādu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ram tēra dridrīd, ram tērīdralala, ram tēra dridrīd, ram tērīdralala. La tradición también se puede rastrear en la pintura letona, que, como se puede apreciar en el Museo de Arte de Riga, prima el naturalismo, los paisajes y las figuras. Mientras Vilhelm Purvitis trabajó la paisajística, Janis Rosenthal destacó en la pintura costumbrista y en retratos interpretados con profunda emotividad. Curiosamente, Rosenthal vivió en la cercana calle de Alberta. Allí luce en todo su esplendor el Art Nouveau, llamado en Letonia Jugendstil. Alrededor del 40% del centro de Riga está construido en el que a principios del siglo XX se dio en llamar el Nuevo Estilo. Cerca de la mitad de las fachadas de la calle Alberta fueron diseñadas por el arquitecto Mikhail Eisenstein, padre del histórico cineasta Sergei Eisenstein.
La sinfonía de cariátides, cenefas y figuras son destellos de una época alegre en la que Riga brilló con una intensidad que poco a poco vuelve a recuperar. En las épocas doradas de Riga, como ahora, corría la cerveza. En muchos locales, la cerveza se hace como antaño, allí mismo, lo que garantiza su frescura y calidad. Y así nos lo corrobora la maestra cervecera. Igual que el vino en España, la cerveza es una tradición y un arte en Letonia. Hay unas 25 plantas que la fabrican y varias de ellas están como aquí en los mismos restaurantes. La fabricación de cerveza tiene sus secretos. Ahora mismo acabamos de sacar una cerveza a partir de una miel específica que tenemos en Letonia. Recorriendo 17 kilómetros desde Riga en dirección al mar, llegamos a Jūrmala, el más atractivo y romántico centro vacacional de Letonia. En letón significa costa del mar. En sus intactas e inimitables casas de madera veraneaba la aristocracia de la Primera República y más tarde los miembros de la nomenclatura en tiempos de la URSS. Su condición de estación termal asocia las vacaciones con la salud y la regeneración. En Jūrmala volvemos a percibir una sensación que nos acompaña en todo el viaje. Los 2,5 millones de letones representan una escasa densidad de población. La sensación de amplitud, de espacio, de ausencia de aglomeraciones, incluso en las ciudades, unida a la constante presencia de la naturaleza, garantizan un estado de ánimo relajado. La crispación, incluso la política, es muy rara en estas latitudes. A la vuelta de Jūrmala nos topamos con un centro de deportes. Echando un vistazo y sintiendo además el golpe de frío, averiguamos que aquí en Letonia el deporte nacional no es el fútbol ni el baloncesto, es el hockey sobre hielo. Vitaly Samonov, un entrenador de origen ruso y miembro del equipo de la URSS que ganó el oro en Calgary en 1988, nos confirma que el hockey es el deporte que mayor gloria ha dado a Letonia. Somos los fundadores de la tradición del hockey en Europa desde antes de la Segunda Guerra Mundial y tenemos varias generaciones de jugadores reconocidos internacionalmente. El fútbol, no obstante, tiene también un alto nivel de aceptación en Letonia. Merece la pena desplazarse 50 kilómetros desde Riga para conocer una histórica zona recreativa puesta de moda por la aristocracia rusa. Sigulda se alza en medio del Parque Nacional del Gauja, surcado por el río del mismo nombre. Se la conoce como la Suiza de Letonia por la exuberancia y belleza de su paisaje y por la posibilidad de esquiar en invierno. El río ha creado afloramientos de piedra arenisca y cavernas que forman parte de rutas a pie o en bicicleta. El teleférico nos traslada a las explanadas del parque, de las que sobresale el castillo medieval de Turaida, propiedad entonces del arzobispo de Riga. No habría que irse de Letonia sin haber visitado el Palacio de Rundale, el más destacado monumento barroco y rococó del país. Inmejorable escenario para escuchar música de cámara durante los festivales de verano.
El Palacio de Rundale fue construido a partir de 1736 bajo la dirección del renombrado arquitecto de la corte rusa, Francesco Bartolomeo Rastrelli, autor también del Palacio de Invierno de San Petersburgo, el principal edificio del Hermitage. En algunas de sus 48 habitaciones destacan las bellísimas y antiguas estufas de cerámica. Rundale hacía las funciones de residencia de verano del duque de Curlandia, Ernst Johann Biron. La iglesia ortodoxa dedicada a la emperatriz Catalina II en agradecimiento a su mecenazgo es uno de los edificios de Pärnu que más atraen las miradas. Pärnu es la ciudad balneario por excelencia de Estonia, famosa por sus tratamientos de barro. Como destino vacacional, sus calles exhalan ambiente veraniego. Una descripción que data de 1936 de un ciudadano que pasó por allí unos días calificaba a Pärnu como la estación de la jovialidad. Manifestaba que el brillo de su sol, sus playas, sus refrescantes vientos del oeste, sus senderos con encanto, sus baños termales, su música y la simpatía de sus gentes desterrarán cualquier miedo hacia el mañana de las caras de nuestra perpleja generación, cualesquiera que sean sus necesidades. El buen tiempo nos hace ser testigos de una numerosa peregrinación a sus playas. Si Lituania tuvo más afinidad con la vecina Polonia y Letonia con Alemania, Estonia se vincula étnica y culturalmente con la limítrofe Finlandia. De hecho, el idioma estonio comparte raíces con el finlandés y más lejanamente con el húngaro. El puerto de Pärnu ofrece una estampa típica. La industria maderera es de las más importantes de Estonia. El 40% del territorio nacional está cubierto por bosques. La Vía Báltica, una autovía que conecta las capitales bálticas, nos conduce a la capital de Estonia. Tallinn puede presumir de poseer uno de los conjuntos medievales más atrayentes y mejor conservados de Europa. El rey danés Valdemar II capturó la ciudad en 1219. Durante los más de 100 años que estuvo bajo dominación danesa, Tallinn tomó su nombre actual y se construyó sobre un promontorio que daba a una extensa bahía, la ciudad alta o Toompea. Dentro de las murallas de Toompea vivían nobles, funcionarios y clérigos, el símbolo del poder. El apasionante paseo por la ciudad vieja comienza con la catedral rusa de Alexander Nevsky. Se dice que el lugar elegido para su emplazamiento desentonaba del entorno y que lo que en realidad se buscaba era reafirmar el poder ruso y contrarrestar la fuerte corriente progermánica que dominaba en el gobierno de entonces. Sea como fuere, hoy en día es un templo muy visitado que da a conocer el culto ortodoxo y que ilustra la libertad religiosa que la democracia estonia consagra. El 28% de la población es de origen ruso, lo que tras el ingreso en la Unión Europea ha obligado a las autoridades a acelerar su proceso de integración, como ocurre también en Letonia y Lituania. Una placa conmemora la visita del último zar Nicolás II y su familia a la catedral en 1912.
Al otro lado de la animada plaza de Lossi, el castillo de Toompea cobija la sede del Parlamento y otras dependencias gubernamentales. Desde la plaza se inicia un estimulante recorrido a pie que enseguida conduce a la Catedral Luterana. Dedicada a la Santísima Virgen, antes de la Reforma, llama la atención una colección de más de 100 escudos de familias nobles de origen alemán. De entre las obras funerarias destaca la tumba de Ferdinand von Tiesenhausen, caballero al que algunas fuentes citan como posible inspirador del príncipe Andrei Bolkonsky, uno de los personajes centrales de la novela de Tolstói, Guerra y Paz. El mirador que corona la parte más elevada de Toompea permite la observación de uno de los iconos de la ciudad, la torre de la iglesia de San Olaf. También a los pies de la antigua fortificación, el laberíntico sistema de calles ancestrales, muchas de ellas aún con su empedrado. Si compras 5 postales, 2 gratis. A los pies de la amurallada colina se instalaron mercaderes y artesanos, en lo que se conoce como Ciudad Baja. Durante mucho tiempo, solo existieron 2 vías de acceso entre la ciudad alta y la baja. De esta manera, se controlaba la entrada a Toompea. Uno de los accesos era conocido como la pata corta y se hacía a pie a través de una empinada escalera. El otro, la pata larga, se transitaba a caballo. En la calle Pic, o calle Mayor, encontramos las antiguas sedes de los gremios artesanales. En Tallinn estaba también representada la Cofradía de las Cabezas Negras. Su fachada renacentista es única en la ciudad. El vecino gremio de San Canuto agrupaba a los artesanos de profesiones más nobles. Justo enfrente, un edificio Art Nouveau con una cabeza que, según dicen, miraba ávidamente a las muchachas que acudían a los bailes del gremio de San Canuto. El popular barrio latino lo conforma el pasaje de Catalina, donde trabajan los artesanos de hoy la cerámica, la piel, la seda y el vidrio. Allí conocimos a Andrei Lobanov, que junto con otros artesanos dirige un taller cuyas iniciativas pasan por recuperar y actualizar la milenaria técnica de los vitrales. En nuestro taller hacemos vitrales tanto para iglesias como para casas. Tratamos de recuperar una tradición que fue muy rica en Tallinn porque tenía muchas iglesias. Pero a raíz de la reforma luterana este arte se perdió. Ahora estamos volviendo a él e incorporando nuevas técnicas que permiten también crear nuevos estilos. Todas las calles de la Ciudad Baja conducen a la plaza del Ayuntamiento, el auténtico centro neurálgico de Tallinn. Hoy sus terrazas siempre animadas y sus relajados paseantes hacen de ella uno de esos lugares donde uno se puede detener el tiempo que haga falta. El edificio principal de la plaza es el Ayuntamiento, que apenas ha cambiado en los últimos 600 años, conservando ese aire de gótico hanseático. En lo alto, hace las veces de veleta el viejo Tomás, un personaje entrañable que ha adquirido el rango de símbolo de la ciudad. Descendiendo por la calle Viru, la animación y el ambiente de dorados tonos bálticos se reparte por sus terrazas veraniegas. Extranjeros y estonios se mezclan en esta recobrada ciudad que, como sus compañeras de viaje, se despertaron de un largo letargo. La calle Viru aglutina un buen número de tiendas y comercios. Bajando por la pendiente que nos aleja del casco viejo,
encontramos el perenne mercadillo de las flores y el de la lana. Tradición milenaria que invita a llevarse un útil recuerdo. Al igual que las otras capitales bálticas, Tallinn, prestando los mejores escenarios de la ciudad medieval, se transforma en verano en un hervidero de actividades donde la música ocupa un lugar preeminente. Fuera del centro histórico, Tallinn se extendió a partir de diseños urbanísticos de principios del siglo XX. Avenidas anchas y muchas zonas verdes, un concepto muy báltico de la utilización del espacio. El Teatro Nacional y el Teatro Dramático Ruso han capitalizado desde el pasado la vida cultural de Tallinn, ofreciendo representaciones en estonio y en ruso. En las afueras de Tallinn, un impresionante recinto, el Estadio del Canto, es cada 4 años testigo de masivas concentraciones folclóricas. En una de ellas, en el verano de 1988, los allí congregados cantaron espontáneamente pidiendo la independencia. El Parque Kadriog, situado en el Valle de Catalina, es un bello paraje a donde suelen acudir a pasar el día los capitalinos. Junto al estanque de los cisnes se erige la estatua de Friedrich Reinhold Krusball, el primer escritor estonio que definió en su poema épico El hijo de Kalev la conciencia nacional que conduciría a la primera independencia. El Parque Kadriog, así como el palacio que alberga, fue construido por orden del zar Pedro I. Dentro del palacio se expone una interesante colección de arte extranjero, de entre la que destaca una muestra de pintura flamenca con cuadros de Bruegel el Joven y un cuadro anónimo de un imitador de El Bosco. En las salas superiores hay muestras del realismo académico ruso de la segunda mitad del XIX y una bella vista de Tallinn, patrimonio de la humanidad. El largo paseo marítimo que hay a las afueras de Tallinn se llena de patinadores, ciclistas y paseantes a la cadenciosa caída del sol. Las horas de luz que ocupan espacios reservados a la noche permiten que el tiempo se estire. A estas alturas del viaje, una observación recurrente empieza a tomar forma, a llegar a ser una conclusión. Apenas hemos visto obesos en las repúblicas bálticas. El amor al deporte, al ejercicio que siempre ha imperado en estos países, quizá podría explicar esas figuras altas y estilizadas que parecen ser inspiradoras de los cánones de belleza actuales. El malecón nos regala una puesta de sol sobre el Báltico mientras vemos llegar el ferry que une Tallinn con Helsinki en menos de 2 horas. Atravesando el Parque Nacional de Lagemaa, palabra que quiere decir tierra de bahías, una zona protegida de gran valor medioambiental y extrema belleza, llegamos al pueblo costero y pesquero de Kaesmu, conocido también como Pueblo de los Capitanes. La razón del sobrenombre se explica por la cantidad de capitanes de barco que ha dado el lugar. Kaesmu también era conocido en puertos de todo el mundo por los barcos de vela que se construían aquí. La tranquilidad y belleza de la villa costera invitan al más absoluto sosiego.
Esta apreciación parece estar avalada por la iniciativa de la Unión de Escritores de Estonia, que facilita casas en Kaesmu a escritores o traductores que necesiten entornos idílicos para trabajar. El Parque de Lagema es un refugio para viajeros que buscan vivenciar una tierra donde la naturaleza y la tradición han coexistido en armonía desde tiempos inmemoriales. En sus dominios se conservan casas de campo del siglo XVII y XVIII, cuyos propietarios, en su mayoría nobles de origen alemán, las disfrutaban en verano. Las haciendas de Sagadi y de Palnse han sido preservadas de la corrosión y el olvido. La primera presta sus instalaciones para una escuela de verano y la segunda es una casa-museo en la que encontramos algo inesperado. Una caja de música construida en San Petersburgo en el siglo XIX. La improvisada inmersión musical que experimentamos al cruzar Lituania, Letonia y Estonia toca a su fin. Las melodías bálticas quedarán en la memoria del viajero para sugerirle volver cuanto antes.